Hola, bienvenidos. En esta sesión vamos a explorar algunos conceptos básicos sobre lo que significa los errores en la medición. Particularmente debemos comenzar por definir lo que es el concepto de medir. Medir básicamente se puede entender como la comparación de una variable experimental con respecto a un patrón, para tratar de determinar qué relación o qué razón hay entre ese patrón y la variable. Estos métodos de medición, digamos que consisten en básicamente eso, determinar cuántas veces un patrón o las fracciones de ese patrón entran en la cantidad o en la variable que yo estoy midiendo. Tenemos como ejemplo diferentes patrones de medida. En este caso estoy mostrando referentes para medir longitudes, y esos patrones de medida, en estos casos históricamente, se usaban partes del cuerpo humano para definir esos patrones. Algunos de estos patrones todavía se usan, como serían la pulgada o el pie, y me permite entonces mostrarles de manera un poco intuitiva cómo es que se utilizan estos patrones de medida o cualquier otro patrón de medida. En particular para la longitud, pues podemos entender entonces la medida como ver cuántas veces cabe un patrón. En este caso estoy tratando de simular lo que significaría medir el ancho de una habitación con un patrón particular, que en este caso es el patrón que llamamos codo. En esta idea un poco rudimentaria, pues lo que acabamos de hacer es mostrar que ese ancho corresponde a 5 veces mi patrón de medida, 5 codos. Y eso significaría entonces que estoy haciendo una medición. Estoy obteniendo un parámetro, en este caso es una longitud, con respecto a un patrón de medida. Muy bien. Otra cosa importante es entender entonces qué son las cosas que nosotros medimos, y básicamente en física experimental vamos a hablar de que nosotros siempre medimos una magnitud física o un observable, y de estos observables podemos decir que son un atributo de un cuerpo, un fenómeno o una sustancia que puede determinarse cuantitativamente. Y esa determinación cuantitativa que yo hago sobre un observable o sobre una magnitud física es precisamente lo que significa hacer una medida, obtener esa magnitud física, cuantificar esa magnitud física, es precisamente lo que yo hago cuando mido. Para obtener entonces esas mediciones ya dijimos que necesitamos patrones, y hay entonces todo un conjunto de patrones de medida que están dentro del Sistema Internacional de Unidades, que me dan entonces esa referencia, esos patrones de referencia para diferentes magnitudes físicas o diferentes observables. Así, por ejemplo, si mi magnitud física es la longitud, yo quiero medir una longitud, entonces el Sistema Internacional de Medidas, esta convención internacional de cuáles patrones utilizar para cada magnitud física, me dice que yo debo utilizar como patrón o como unidad de medida el metro. No utilizamos ni pulgadas ni pies cuando hablamos del Sistema Internacional de Medidas. Siempre vamos a estar hablando del metro como patrón o como unidad de medida. Básicamente estas unidades o estas magnitudes, pues obviamente las medimos con los instrumentos que correspondan a cada uno de esos patrones. Para la masa usamos como patrón de medida o como unidad el kilogramo, el símbolo kg. Para el tiempo, pues nuestro patrón o nuestra unidad de medida es el segundo.
estas tres primeras magnitudes físicas son básicamente en las que nos vamos a concentrar durante este curso, y más adelante en otros cursos de otros semestres ustedes van a utilizar otros instrumentos para medir otras magnitudes físicas y estarán utilizando otras unidades adicionales, como por ejemplo el uso de el ampere para medir, o el amperio para medir la intensidad de corriente eléctrica. También para medir la temperatura se usará como unidad de medida el Kelvin dentro de este sistema internacional de unidades. Para la intensidad luminosa estaría la candela, y para la cantidad de materia estaría la mol, y esas serían las que llamamos nuestras unidades fundamentales. Hay otras unidades que se denominan unidades suplementarias. Dentro de estas básicamente están el ángulo. Cuando yo quiero medir un ángulo plano, entonces utilizo como patrón de medida el radián. Eventualmente también se pueden utilizar los grados, pero en el Sistema Internacional de Medidas pues quedan definidos como los radianes. Y si ese ángulo ya no es un ángulo plano, sino un ángulo sólido, entonces hablaríamos de las unidades de estéreo radián. Hay otras unidades que se denominan unidades derivadas. Como su nombre lo indican, se derivan o se obtienen a partir de unidades fundamentales. Un ejemplo típico sería el área. La unidad de medida es el metro cuadrado, pero como tal, esta unidad, metro cuadrado, proviene de una unidad fundamental que sería la unidad de longitud. Multiplicar dos unidades de longitud me darían entonces esta nueva unidad derivada del área, que estaría entonces por metros cuadrados. Asimismo, tendría para medir las magnitudes como volumen, entonces tengo la unidad de metro cúbico. Para la velocidad tengo metros por segundo, para la aceleración metros sobre segundo al cuadrado, para la fuerza tendría newtons, y así sucesivamente tendría una colección bastante grande de unidades derivadas dependiendo de la magnitud física o el observable que yo esté queriendo cuantificar. Muy bien, entonces ya que tenemos más o menos claro cuál es este concepto de medir, también es importante distinguir dos tipos de medidas diferentes que yo puedo, con las que yo me puedo encontrar o yo puedo necesitar hacer en un experimento. Una de ellas son las que llamamos medidas directas, en las cuales yo directamente uso un instrumento de medida para acceder a la información, a esa cuantificación de ese observable. Por eso el nombre, hago la medida directa con un instrumento o con una metodología y accedo directamente a la magnitud física, a la cuantificación de la magnitud física a la cual yo quiero acceder. Por el otro lado, tengo entonces las medidas indirectas, en las cuales ya tengo que hacer, por ejemplo, múltiples medidas y para de esta manera encontrar una cantidad derivada o una magnitud que puedo derivar de esas medidas directas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, medir el área de una superficie. En este caso, yo tengo que medir de manera directa, por ejemplo, las longitudes de los lados de esa superficie, y ya de manera indirecta, a través, por ejemplo, de un cálculo numérico, accedo o trato de obtener el área de esta superficie, en este caso multiplicando, por ejemplo, dos lados. ¿Ok? Otra opción u otro ejemplo sería medir una longitud. También seguimos con los ejemplos de las longitudes, pero a través de un mecanismo o de una técnica, como sería la técnica de paralaje, donde yo lo que hago es medir ángulos
y a través de esa medida de ángulos y ecuaciones trigonométricas yo puedo deducir, puedo aplicar ciertas ecuaciones para a través de esa medida directa, que fue una medida angular, obtener una medida de longitud, que habitualmente esta técnica se utiliza mucho cuando yo quiero medir la longitud de un edificio, la longitud de un objeto que está muy apartado de mí o que es muy grande y que yo no lo puedo, no tengo un instrumento adecuado para medirlo de manera directa. Esta es un poco entonces esta distinción entre obtener medidas directas e indirectas, y estas distinciones van a cobrar relevancia cuando estemos viendo los mecanismos para estimar la incertidumbre o estimar el error de una medida, donde vamos a ver que ese error de estimación de una medida es distinto cuando yo tengo una medida directa o cuando yo tengo una medida indirecta. Ya lo que introducimos hablando de estos conceptos de medida es otro concepto fundamental en la física experimental, y es el concepto del error en la medición. Y lo que siempre vamos a estar diciendo, y nunca nos vamos a poder salvar de ello, es que siempre que yo obtengo una medida, siempre que yo hago un experimento para obtener o cuantificar un observable físico, siempre voy a estar atado a que esa medida, a que esa cuantificación tiene un grado de incerteza. O dicho de otra manera, siempre estoy logrando o obteniendo aproximaciones sobre los valores intrínsecamente exactos del observable. ¿Ok? Entonces, esto siempre va a ser inherente al proceso de medida, siempre va a ser inherente a un proceso experimental. Cuando yo hago una medida, nunca tengo la certeza de que lo que estoy midiendo sea exactamente el valor de la magnitud física o del observable al cual yo quiero acceder. Siempre voy a tener una incerteza con ese valor de medida. Esto lo puedo entender de varias maneras. Una de ellas es, por ejemplo, volviendo al caso en el que estamos tratando de medir el ancho de esta habitación. Y yo, por ejemplo, aquí dijimos hace un momento que obtengo una medida de 5 codos, pero siempre estará la pregunta de si estos codos, todos los 5 codos, por ejemplo, miden exactamente lo mismo. Ese patrón, si es un patrón regular o cambia en algún momento cuando yo hice la medida. Otra pregunta que puedo hacer es si este patrón es el mismo para todas las personas. Es decir, una persona mide con este codo y otra persona mide con un codo un poco más largo o un poco más pequeño. Era, por ejemplo, uno de los inconvenientes de utilizar partes del cuerpo como patrones de medida, porque eventualmente cada persona tiene distancias y medidas distintas, y estaríamos entonces midiendo diferentes valores porque estoy utilizando diferentes patrones. Allí entonces entra la pregunta de si yo me estoy equivocando, estoy cometiendo errores, tengo incertezas en la medida por el hecho de no conocer a plenitud si mi patrón es el adecuado, es el definido o no. Otra opción es que, por ejemplo, en esta medida no me dé un conjunto entero de mi unidad patrón, que me den fracciones, y entonces allí la pregunta es cómo de exactos son esas fracciones, cómo puedo determinar de una manera exacta esas fracciones de medida de mi patrón para estimar entonces esa medida completa. En cualquiera de los casos, siempre vamos entonces a tener esa incerteza inherente a la acción de medir un observable o
una variable física. Y por eso es que se vuelve tan importante analizar esos errores de la medición y ver cómo puedo trabajar o qué significa analizar esos errores de la medición. Esos errores o esas incertidumbres en una medida experimental siempre van a depender de múltiples factores. En el ejemplo anterior, pues les contaba algunas de esas opciones. Acá de manera más concreta, vamos a decir que esas incertidumbres pueden depender de la sensibilidad y la exactitud de los instrumentos de medida. Precisamente qué tantas fracciones de ese patrón puedo yo utilizar para dar una medida con más o menos incertidumbre. También la forma del propio objeto a medir. No es lo mismo medir en ese ejemplo anterior una longitud lineal, completamente lineal, a tener que medir una forma irregular. Por ejemplo, la longitud de el perímetro, por ejemplo, de un objeto irregular. Pues allí esas irregularidades pues efectivamente me pueden introducir mayores errores o mayores incertidumbres. La propia persona que realiza la medida puede influenciar esa medida. Y aquí no estoy hablando de temas cuánticos ni nada por el estilo, sino que la propia metodología que toma el experimentador a la hora de evaluar esos patrones de medida, cómo casan dentro de la variable, pues también puede hacer que me den medidas distintas unas de otras. Y finalmente, pues el propio método de medida, que está muy influenciado con el punto anterior de la persona que hace la medida, pero también cuando yo cambio de instrumento o cuando cambio de metodología para obtener la medida. Y aquí podríamos recordar otra vez el ejemplo que les mostraba de hacer una medida directa de una longitud utilizando, por ejemplo, un flexómetro, o tratar de obtener esa medida de esa longitud por un método indirecto, por ejemplo, por un método de paralelo. Estoy tratando de acceder al mismo observable, a la misma medida, pero con dos métodos distintos. Usar un método u otro me hará que cambie la incertidumbre, que cambie ese error de apreciación de esa misma medida. Ok. En estos casos, entonces, en cualquier laboratorio de física, en cualquier proceso experimental en física, se le da una gran importancia a la manipulación de esos datos obtenidos en el experimento. Y con esto nos referimos a obtener o a conocer bien cuál es el valor de la medida como tal, la cuantificación del observable físico que yo quería, pero al mismo tiempo tiene igual de relevancia conocer cuál es la incertidumbre o cuál es el error instrumental que yo tengo al aplicar esa metodología de medida sobre ese observable. Las dos cantidades se vuelven completamente importantes y relevantes a la hora de hacer una medida en un experimento en física. Vamos a distinguir entonces también estos errores en tres tipos o en tres categorías diferentes, ya dependiendo es del número de medidas o el número de repeticiones que yo puedo hacer sobre una medida en una misma variable. Entonces hablaríamos de los casos en los que yo la medida la puedo hacer una única vez o la quiero hacer una única vez. Un segundo grupo en el cual hablaríamos de medidas en las cuales yo repito esa cuantificación del observable físico una cantidad relativamente pequeña de veces, es decir, puedo repetir la medida menos de 30 veces, y luego un grupo mayor de repetición de medidas que las llamamos un número estadístico de medidas, cuando tengo la posibilidad de hacer
más de 30 repeticiones sobre la misma medida, sobre el mismo observable físico. Muchos de las cosas que vamos a ver, muchas de la teoría que vamos a utilizar para estos diferentes tipos de rangos o de repeticiones de medidas, en este curso no las vamos a demostrar. Muchas de ellas requieren algunos conocimientos previos de estadística, por ejemplo, de estadística descriptiva, y entonces en muchos casos nos vamos a quedar solamente o nos vamos a limitar a presentar las definiciones y cómo utilizar estos conceptos, cómo utilizar estas definiciones en las diferentes técnicas de tratamiento de datos experimentales y de manejo de error instrumental o de incertidumbre cuando reporto esas medidas, sin entrar en las demostraciones como tal. De todas maneras, en próximos cursos de otros semestres sí que se va a hacer, digamos, más hincapié en esas demostraciones, pero para este primer nivel no nos va a interesar tanto esa parte demostrativa. Muy bien. Todo esto que acabamos de comentar sobre la importancia de estimar el error o la incertidumbre en una medición, es lo que nos lleva a que sea indispensable tener un entrenamiento para lograr analizar, por ejemplo, la validez de un conjunto de datos que yo obtengo de un experimento, para saber si los estoy representando adecuadamente, ya sea en forma gráfica o en forma tabulada, o, y más importante, para poderlos analizar, esos datos experimentales, y poder obtener conclusiones con cierto significado físico de esos mismos datos. Un ejemplo para tratar de entender qué significa estimar el error de una medición y por qué es importante estimar el error en una medición puede ser el siguiente. Supongan que yo hago un experimento en el cual estoy midiendo la resistencia eléctrica de un alambre, y el experimento consiste en variar la temperatura de ese alambre. Y entonces la pregunta sería si la temperatura hace que la resistencia eléctrica del alambre cambie o no, ¿sí? Y entonces yo hago un experimento, utilizo un sistema de medida, en este caso puede ser una medida directa de la resistencia del alambre, y obtengo estos dos resultados para las dos temperaturas diferentes. Para cuando el alambre está en 10 grados centígrados de temperatura, obtengo con mi instrumento de manera directa una medida de 200.025 ohmios, y cuando aumento la temperatura a 10 grados y hago la medida a 20 grados centígrados, obtengo una resistencia que mi instrumento me arroja como 200.034 ohmios. Entonces la pregunta acá sería si yo puedo concluir, dados estos resultados, yo puedo concluir que sí hay una diferencia en la temperatura, si hay un cambio en la resistencia del alambre cuando hay una variación en la temperatura de ese mismo alambre. Esa sería la pregunta. Si yo solamente miro los valores numéricos de la medida, matemáticamente hablando, esos dos números son distintos. Es distinto tener 200.025 a tener 200.034 ohmios. Pero el panorama cambia cuando yo introduzco una información adicional, y es qué pasa si ahora yo sé que esas medidas experimentales, en este caso esas medidas de la resistencia en el alambre, tienen un error instrumental, tienen una incertidumbre.
Miremos entonces qué pasaría, a qué conclusiones puedo llegar para contestar esta pregunta si la incertidumbre, si el error de estas medidas fuera, por ejemplo, esta hipotéticamente fuera 0.001 ohmios. ¿Qué quiere decir que estas medidas tengan un error de 0.001 ohmios? Vamos a tratar de entenderlo aquí en esta representación gráfica de esas medidas, y básicamente lo que me diría esta incertidumbre es que cada una de estas medidas arrojadas por el instrumento de medida tienen una variabilidad o tienen una incerteza, como lo dijimos hace un rato, y con ello lo que quiero decir es que este valor en el instrumento de medida podría variar dentro de este rango de datos. Vamos a verlo aquí gráficamente. Lo que estamos diciendo con esta incertidumbre de 0.001 ohmios es que esta medida de 200.025 ohmios podría estar variando dentro del instrumento sin que el instrumento lo note o sin que el instrumento me reporte realmente una variación o un cambio. Podría estar variando entre 200.026, es decir, le sumo 0.001 a la medida que me entregó el instrumento, y puede variar también por debajo, restando 0.001 ohmios a la medida que me entregó el instrumento. Esto quiere decir que yo tengo aquí este intervalo de error, este rango de variación alrededor del valor central que me entrega, que es la medida que me entrega el instrumento. Tengo esa variabilidad hacia arriba y hacia abajo en esta proporción que me la da por lo general el propio instrumento, en este caso que estamos hablando de una medida directa. El propio instrumento en estos casos debe decir, o el fabricante me tendría que decir, cuál es este valor de incertidumbre que yo puedo tener cuando realizo una medida con este instrumento. Lo mismo pasaría para la otra medida a 20 grados centígrados. Este es el valor central que me entrega el instrumento, pero esta incertidumbre me dice que esa medida puede variar entre 200.035 por encima y entre 200.033, que sería el valor por debajo de esta medida, teniendo en cuenta de nuevo esta misma incertidumbre. Muy bien, teniendo entonces esos intervalos de incertidumbre, esa representación gráfica que hacemos aquí de esos intervalos de incertidumbre, podríamos intentar nuevamente contestar la pregunta, y es si la temperatura afecta la resistencia del alambre. Y aquí efectivamente lo que podríamos ver es que esta resistencia a 10 grados centígrados es intrínsecamente diferente a la resistencia que tendría el alambre cuando cambio la temperatura a 20 grados centígrados. Y esa validez de esa respuesta de que estas dos temperaturas sí son distintas a dos temperaturas distintas, me las da ahora el hecho de que analicé cuáles son los rangos de variabilidad, cuáles son los rangos de incertidumbre de cada una de esas dos resistencias. Como estos rangos de variabilidad no se superponen entre ellos, quiere decir que esas dos medidas, la conclusión desde el punto de vista experimental es que estas dos medidas sí puedo afirmar que son dos medidas distintas. Pero siempre tengo que hacer este análisis sobre el rango de variabilidad de esas medidas experimentales. Vamos a ver el mismo caso, pero ahora, ¿qué pasaría si mi error ya no fuera 0.001 ohmios, sino que ahora el error aumentara, mi incertidumbre aumentara y ya fuera de 0.01 ohmios? La descripción es equivalente a lo que hicimos en el caso anterior, solamente que ahora debo poner cuidado porque mi medida sigue siendo para 10 grados centígrados 200.025 ohmios, pero
ahora mi instrumento tiene una variabilidad mayor, tiene un error, una incertidumbre mayor, y esto querría decir que el instrumento puede estar registrando valores por encima hasta 200.035 ohmios. Este sería mi valor de incertidumbre. Miren que sería sumar o restar 1 en la segunda cifra decimal, por eso podría llegar por encima a tener 200.035 ohmios y por debajo podría llegar a tener 200.015 ohmios, restando precisamente mi error de 0.01 ohmios. Miren que ahora el intervalo de error es bastante considerable si lo comparamos con el intervalo de error que teníamos en el ejemplo anterior. Y de igual manera procederíamos con la resistencia del alambre cuando está a 20 grados centígrados. Seguiría siendo la misma medida, la medida no la estamos cambiando, pero lo que sí está cambiando de nuevo es el rango de error, es la incertidumbre de esa medida. Y entonces ya esa incertidumbre me estaría diciendo que esta medida puede variar entre 200.044 ohmios y 200.024 ohmios. Miren que ahora las medidas siguen siendo las medidas originales, pero los intervalos de error se han ensanchado y han hecho que esos intervalos se superpongan en un caso con respecto al otro. Estos intervalos del rango de medida, cuando lo hice a 20 grados centígrados, se superponga con el rango o el intervalo de incertidumbre de la resistencia medida a 10 grados centígrados. En este caso, entonces, la conclusión tendría que ser que no puedo asegurar que estas dos temperaturas sean distintas, que las dos temperaturas que aparentemente, numéricamente, parece que son diferentes, cuando miro los intervalos de error y que precisamente observo que esos intervalos de error se superponen uno con respecto al otro, no puedo entonces garantizar que mi instrumento esté midiendo dos temperaturas distintas, porque su variabilidad, la incertidumbre inherente a ese instrumento de medida, hace que esas dos medidas puedan estarse superponiendo, vuelvo e insisto, dentro de ese rango de variabilidad de la resistencia en este caso. Entonces la respuesta final en este caso sería que no puedo garantizar, no puedo afirmar que la variación de temperatura efectivamente me estén generando un cambio en la resistencia del alambre. En estos casos, habitualmente lo que se tendría que hacer es buscar un instrumento o una metodología para medir estas resistencias que me generen una menor variabilidad, una mejor incertidumbre para poder tratar de llegar al caso anterior en el cual yo sí pueda discernir si hay o no hay variación en las temperaturas. Muy bien. Otro ejemplo que se los dejo un poco como pregunta para que ustedes analicen es si yo hago un experimento en el que dejo caer dos cuerpos distintos, por ejemplo, distintas masas o distintas geometrías, pero ambos cuerpos los dejo caer desde la misma altura y mido el tiempo de caída o el tiempo de vuelo de esos dos objetos hasta llegar al suelo y hago el experimento, obtengo estos dos valores numéricos. Para el primer objeto obtengo un tiempo de caída de 0.55 segundos, para el segundo objeto obtengo un tiempo de caída de 0.63 segundos. Entonces aquí de nuevo valdría la pena preguntarnos si yo puedo decir que esos dos objetos tienen dos tiempos de caída distintos. De nuevo, desde el punto de vista experimental, para poder contestar esa pregunta, lo que me tienen que dar es el error, la incertidumbre precisamente de esas medidas.
Si a mí no me dicen cuál es la incertidumbre de esas dos medidas, yo no puedo contestar a la pregunta, desde el punto de vista experimental, no puedo contestar a la pregunta de si esos dos valores son distintos o no. Entonces acá estaría la pregunta y espero que analicen un poco la respuesta de cuál sería la conclusión sobre si estos dos tiempos son distintos o no, si el error instrumental con el cual se obtuvieron esas dos medidas temporales fuera de 0.03 segundos, o cuál sería la conclusión, si es que cambia, si ese error instrumental fuera de 0.3 segundos. Eventualmente, las respuestas pueden ser distintas, como lo vimos en el caso anterior, dependiendo de ese valor de incertidumbre, ese valor del error instrumental.